La mayoría de los cementerios que hay hoy día en la región son cementerios, más del 50% son niños. Las puertas se cerraban detrás de uno y uno miraba pero no veía nada. Cuando apagó el televisor, se escucharon que movieron todas las sillas del comedor al mismo tiempo. Cuando siento como que me jalan los cabellos, sentí la presencia de alguien, así. Los desolados y áridos desiertos son la tumba de aquellos que intentan adentrarse en su infinidad. No importa si se trata de hombres, animales o hasta de comunidades enteras. Año 1872, Atacama, Chile. En medio del desierto más árido del planeta, se alzó un oasis de vida y prosperidad que prometía ser una ciudad modelo para el mundo, pero que con el tiempo se transformó en un infierno de calor y esclavitud que parece haber atrapado cientos de almas por toda la eternidad. Hay que entender que la zona de Atacama tiene la mayor concentración mundial de caliche, que es un mineral que tras un proceso de refinamiento da origen al salitre. Chile explotó al máximo sus fuentes de caliche e hizo de ello una mega industria. Sus principales clientes en aquel entonces eran europeos, más precisamente alemanes. La explosión de la industria del caliche obligó a las empresas a construir ciudades en medio del inhabitable desierto que pudiesen alojar a los mineros y a sus familias. Es así como nace Humberstone. Las condiciones laborales en terreno eran absolutamente inhumanas, expuestos al sol, con capataces que le exigían productividad rápida. El trabajo de los mineros era pobremente recompensado con unas simples fichas, y las condiciones eran tan extremas que muchos de ellos ni siquiera lograban sobrevivir. Los mineros comenzaban a trabajar a una edad de 12 años, sobre todo los niños que eran ocupados para colocar dinamita en sectores o boquerones donde no cabían cuerpos de mayores adultos. Muchas veces esta dinamita detonaba antes de tiempo, con el efecto terrible de esta instancia, es decir, niños muertos prácticamente a diario. La mayoría de los cementerios que hay hoy día en la región son cementerios, más del 50% son niños. Humberstone se cerró definitivamente en 1960. Traduciéndose esto prácticamente en pueblos fantasmas. Comienzan a surgir relatos que tienen que ver con fantasmas, testimonios de índole paranormal, donde hay apariciones de lo que algunos afirman son los antiguos mineros hoy convertidos en alma en pena. El hospital es uno de los centros bastante complejos que tienen ese esquema. Hay mucho peso ahí. El teatro también han habido experiencia bastante sólida. La escuela es otro de los elementos también que ha dejado, no ha dejado de sorprender. Viniendo de la plaza, salió una persona detrás de la iglesia caminando hacia la casa de los sacerdotes. Y era un trabajador con vestimenta antigua, de tonos café, y esta persona entra a la casa de los sacerdotes y yo voy detrás, entro a mirar y no estaba. Al día siguiente volvió a ocurrir la misma situación, pero yo esta vez corrí detrás de la persona y miro por la ventana y él estaba sentado adentro de la casa. Cuando yo entré a la casa, ya no estaba. Entonces le pregunto al director que estaba en esa oficina y le pregunté si él había estado todo el rato solo ahí. Me dijo que sí, pero que él
todos los días sentía la presencia de una persona que se sentaba en esa silla donde yo vi a este caballero. Y pasó el tiempo, después vinieron un director de obras y lo primero que hace me pregunta si había visto al caballero de café. La verdad es que ahí yo pude comprobar que efectivamente lo que yo había visto había sido algo sobrenatural. ¿Realmente los supuestos espíritus de los mineros siguen atrapados en Humberstone? Yo creo que el trabajo de minero es muy difícil y con mucho riesgo. Se van ellos, pero todo eso que han pensado ahí, o si hubo accidentes, o si hubo muertes en esa mina o en ese pueblo, eso se queda aberrado al sitio. Entonces se convierte como en un sitio propicio para que pasen determinadas cuestiones caóticas y negativas. Los presidios tienen gruesas paredes de metal y concreto para evitar que los reclusos puedan escapar. Pero algunos de ellos siempre encuentran la manera de hacerlo, aunque para eso tengan que esperar una eternidad. Año 2023, San Pablo, Brasil. Marcelo Leoncio lleva más de 30 años trabajando como guardia de seguridad en distintos penales de Brasil y asegura que las historias que se viven dentro de los recintos hacen que la profesión solo pueda ser ejercida por los más valientes. Yo trabajo en esta prisión desde hace 30 años. Cuando llegué a la cárcel tenía alrededor de 30 años. Pasé por 3 penitenciarías. Para mí trabajar en un lugar así es satisfactorio, pero el ambiente es extremadamente pesado. No tengo esa carga. Hay personas con espíritus oscuros, personas con una carga pesada, y dentro de las cárceles hay muertes, entonces... Por mi profesión y por la costumbre de estos largos 30 años, ya no lo siento, pero hay personas que van a visitar a sus seres queridos que no entran diariamente como uno y sienten la carga, la energía que tiene la cárcel. Existe otra cosa más allá de lo racional, que tiene que ver con una carga energética que flota, que está en los ambientes, y cuando uno entra en esos ambientes, eso se percibe. Hay lugares que están cargados de energía porque pasaron cosas complejas y esa energía queda. Durante las noches de guardia y soledad, las anécdotas más escalofriantes recorren los pasillos de la prisión. Una de las sensaciones que tuve allí fue que caminar por algunos puntos de la cárcel era raro. Tenía la sensación de estremecerme. Era como que me corría un miedo por la columna. El viento me rozaba. Era una sensación de ambiente pesado, de que allí había algo. Las puertas se cerraban detrás de uno y uno miraba pero no veía nada. Un compañero mío, Nascimento, estaba en una guardia nocturna en una galería donde habíamos dejado a un preso castigado. Nascimento relata que vio al preso caminando por el corredor. Fue él quien llamó al equipo de seguridad para que lo ayudara a rodear al preso. Nos dirigimos al sector de aislamiento. No había nadie caminando en los corredores como había dicho Nascimento. Fuimos a verificar la celda donde estaba este preso. Estaba dentro de la celda, pero ahorcado. El mismo prisionero que el guardia de seguridad dijo haber visto caminando por los pasillos estaba en realidad ahorcado en su celda de aislamiento. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Serían
entonces esas perturbadoras apariciones que se relatan en las prisiones reflejos de algún evento oscuro del pasado? Estos relatos a los que me refiero, la gente los sentía y no entraba a la prisión. No fueron ni una ni dos veces, fueron diferentes personas que no entraron a la prisión por miedo, por la sensación que experimentaban desde la puerta. Yo sí creo que hay fantasmas dentro de las penitenciarías. ¿Le sucedió alguna vez entrar en una habitación vacía y sentirse observado? Seguramente pensó que todo era producto de su imaginación. Yo no estaría tan seguro de ello. Agosto de 2014, Medellín, Colombia. Boris Hernández, su esposa y su pequeña hija vivían en una casa que había pertenecido a la familia del joven. Pero lo que parecía ser un lugar de apego terminó siendo el escenario de la peor de las tragedias. En esa casa donde vivíamos empezaron a pasar cosas muy raras. Me acuerdo bien que era un domingo, por ahí 10:30 de la noche. Me dormí y cuando en la madrugada yo me desperté, me estaban jalando de la camisa. Yo ya estaba por fuera de la cama. La mamá de mi niña, ella de una se despertó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, me estaban sacando de la cama, me estaban jalando. Ella me dijo, no, usted de más que estaba soñando. Yo no estaba soñando. Eran por ahí las 2:15 de la mañana y prendió el televisor. Esperamos un momentico, por ahí 15 minuticos y apagó el televisor. Cuando apagó el televisor, se escucharon que movieron todas las sillas del comedor al mismo tiempo, todas las corrieron. Lamentablemente, la verdadera tragedia que viviría la joven familia aún no había llegado. Alison había cumplido ya 1 año. En esa habitación en ese momento estaba Lady con Alison, que estaba doblando ropa, y mi niña se estaba comiendo un manguito, sentadita jugando en algo que todavía no tenemos explicación. Alison se queda moradita y empieza a vomitar y queda somnolienta y Lady corren con ella para el hospital. Alison entró con un paro respiratorio. Alison entró muerta. Murió 28 minutos. La revivió una pediatra que jamás volvió a ver. Se le murió toda la parte motriz. Alison quedó con parálisis cerebral severa. Y hasta el momento, pues nunca se supo por qué. O sea, nunca se supo la causa. Ese día fue algo como muy inexplicable. A pesar que se les hizo mucha cosa, se mandaron a Estados Unidos unas muestras que para descartar como 300 enfermedades o síndromes y que no encontraron nada. Al salir de la clínica, los médicos decían, es raro, es como si la hubieran estado ahorcando. Pues cuando se quedó morada. Porque para que pasara una broncoaspiración, que son las secuelas ya después a la parálisis, tenía que haberse ahogado con algo. Y jamás encontró nada. Desesperado, Boris estaba seguro de que los hechos paranormales que se vivían en su casa estaban relacionados con la terrible situación de su hija y recurrió al padre para que intentara limpiar el lugar. Nos dijo que es que en la habitación donde a Alison le había pasado eso, que se había ahogado, es que había enterrado algo muy malo. Era algo como que habían hecho brujería ahí y habían hecho como unos símbolos satánicos. Pero decían que eso estaba muy profundo.
¿Podría este macabro hallazgo estar relacionado con los lamentables hechos vividos por Boris y su familia? La comida mexicana es tan sabrosa que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y tan en serio se lo toman los mexicanos que hasta los muertos cocinan. 21 de abril del 2013, Ciudad de México. Este equipo de panaderos trabajaba en las cocinas de uno de los restaurantes más importantes de la ciudad cuando algo inesperado sucedió. Un frasco cayó al piso repentinamente, como si alguien lo hubiese aventado. Sin embargo, no había nadie allí. Nosotros tenemos en la planta alta, tenemos la panadería del restaurante, que también las muchachas estaban trabajando, y pues todo el mundo en las labores y todo. Y de repente bajan a mi oficina y me dice, oiga, dice, nos acaban de espantar. Empecé a sentir un escalofrío desde mis pies hasta que me recorría de los pies hacia la cabeza. Cuando siento como que me jalan los cabellos, sentí la presencia de alguien, así. El famoso restaurante se llama Café de Tacuba y su historia comenzó hace más de 3 siglos. Yo tengo trabajando aquí 10 años en el Café de Tacuba. Y mis compañeros de repente cuando nos llega el mes de... todo el año, pero el mes de noviembre como que se agudiza más el tema de las experiencias extrañas, ¿no? Nos tocan la espalda, te llaman por tu nombre de forma regular. Y ha habido compañeros que han visto a personas, o sea, no la persona, sino el espectro de alguien, ¿no? Que cruzan la cocina, están en los salones. En algún momento me tocó a mí cerrar el restaurante, pues a medianoche. Y con el grupo de colaboradores, pues obviamente se van yendo. Me quedé como con 5 personas al final, que pues obviamente entre ellos estaba uno de los muchachos que hace todo el recorrido de la casona para que viera que no hay nadie, que no se quede nadie encerrado, cierra puertas, cierra ventanas, cierra todo. Entonces ya a la hora que vamos saliendo, y exactamente a la hora que jalo la puerta y le voy a dar vuelta a la llave, sentimos cómo llega una persona así como si viniera corriendo y como si estuviera estampado en la puerta. Entonces me avienta la puerta, me la sacudió. Todo lo primero que nos vino en mente es, ya dejamos a alguien encerrado. Entonces abro en lugar de cerrar y entramos y no había nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Otra vez tuvimos que volver a recorrer todo el edificio para cerciorarnos de que no hubiera nadie. Y efectivamente no había nadie. ¿Podrían estos extraños eventos estar relacionados con la trágica historia del convento que existía allí hace más de 3 siglos?